Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio de Psicología. Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales. Depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares, fobias y más. A cargo de la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador. Consultorio de Psicología, aquí en El Mundo de la Salud. Muy bien, estamos aquí con la licenciada Graciela Diana Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿el tema de hoy? El tema de hoy son las dermatitis artefactas. Como les comenté en el inicio, son estas situaciones, estas lastimaduras en la piel que se produce la persona. Se llama dermatitis artefactas y son lesiones que son secundarias a conflictos psicológicos. No está para nada en forma independiente a lo emocional. También se le llama pantomimia porque a veces implica una actuación o está hecho para que otra persona lo observe. El cuerpo, todos saben que es un instrumento especial para la comunicación y expresión de las emociones, no solo en las enfermedades psicosomáticas y también en trastornos de la alimentación, sino también a través de este tipo de prácticas y de los tatuajes, que en un tiempo también voy a hablar, que, insisto, canalizan cuestiones emocionales. La vida psíquica se basa en las cualidades sensibles. Toda función psíquica se desarrolla a partir de una función corporal. ¿Qué significa? Que toda la construcción del aparato mental se inicia y continúa a partir de lo sensible, del contacto, de la vista, del olfato, de la audición, todo esto desde los primeros momentos de la vida. Y es así que las primeras experiencias físicas son básicamente táctiles y en interacción con alguien que va a producir todo esto, que es la madre o la persona que cumple dicha función. Y esto va a ser fundamental para el desarrollo orgánico. Hay que darle de comer, de mamar al bebito, hay que cambiarlo, darle condiciones para que se desarrolle, pero también para el desarrollo psicosocial. Vuelvo a insistir, y algo que me parece muy importante que hoy puedan mínimamente entender, y es que el yo, el aparato mental, se construye a partir de las experiencias táctiles y de las imágenes. Y además, cuando pasa el tiempo y el niñito comienza a hablar, todas estas primeras impresiones en el psiquismo se van desarrollando y transformando para constituir los pensamientos, fantasías y símbolos. Fíjense, muchos dicen cierto tipo de terapéutica que va al pasado, que va al inicio de la vida. ¿Para qué? En realidad lo que les voy a contar hoy no es el inicio solamente de la vida, es la estructura inicial. Uno diría como el basamento de un edificio, lo que está ahí por debajo, que si realmente tuvo problemas serios, va a constituir y construir, en este caso el aparato mental, a la similitud de edificio en forma problemática. Y lo que les anticipo que cuando luego en la mente se producen problemas, estados de excitación, sufrimiento intenso, brotes, fíjense, la mente vuelve a canalizar y a descargar en el lugar de origen, es decir, en la piel. Entonces, los cuidados maternos y el contacto son fundamentales. Aquí la doctora María Varas lo ve permanentemente con sus pacientes en pediatría, pero a una condición, que haya una prohibición y en el momento justo. ¿Qué significa esto? Que la falta y carencias de abrazos, caricias, contactos maternos o el exceso que es vivido como violencia prematura genera y mantiene el dolor y el sufrimiento en el niño que está tenso por su naturaleza, por su crecimiento, que siente dolor y tensión que se proyecta en la piel, no es calmado, sigue sosteniendo el dolor y el sufrimiento y lo que va a hacer es constituir una coraza protectora. Esas personas que uno las ve y son realmente muy distantes afectivamente, tiene que ver con esto que estoy hablando. Y a futuro, esta futura personita, niño, adolescente y adulto, se va a conectar tanto psíquica como físicamente a través del dolor.
Y aquí recuerden cuando hablábamos de violencia de género, de la violencia en general, tanto físico como psíquico, tiene que ver con esto. Porque las ansiedades no son suficientemente calmadas y el niño se abruma. Y lo que es más importante, como la madre no puede ser receptiva de estos dolores y sensaciones que tiene el bebé, sino que encima muchas veces agrega sus propias ansiedades, entonces el niñito va a ser continente de la madre y no al revés. Y en este sentido exterioriza, o sea, privilegia lo que es el exterior y la fachada. El exterior, ¿qué es? Los estímulos externos que le provee la madre mal. Y para lo que estamos hablando hoy, el exterior para el psiquismo es el cuerpo. Y para el cuerpo el exterior es la piel. Entonces, si fuimos mucho o poco tocados, y a su vez esto también podemos comentarlo a través del bebé, es decir, la parte activa. Primero el bebito empieza a conocer y a reconocer su cuerpo a través de las manos. Se rasca, se succiona, se toca, y luego cuando empieza a deambular, empieza a tocar los objetos. Y acá nuevamente es importante la función de la prohibición justa, esta prohibición de lo táctil, ojo, no toques esto, algo y mucho sí, si no se siente absolutamente frustrado e inhibido, pero si no hay este tipo de límite, es muy importante porque esto a nivel táctil luego va a constituir la función de la represión en el psiquismo y la función de la ley. Y si esto también es en forma inadecuada instituido, bueno, va a quedar una envoltura psíquica de dolor y sufrimiento. Entonces, uniendo todo, ¿por qué se producen las dermatitis artefactas? Porque cuando hay exceso o defecto del contacto de cómo me han tocado, o exceso de efecto como desde los primeros momentos de la vida, los primeros meses y años, el niño va a tocar a lo demás, entonces se instaura una coraza protectora y va a canalizar a través del dolor. Algunos ejemplos les voy a dar o significaciones de todo esto. Se han estudiado varios casos y algunos que han llegado al tratamiento, ustedes saben que en general en estos pacientes es muy difícil que puedan reconocer esto que les está pasando. Pero significaciones muy comunes son la que se llama la indiferenciación somatopsíquica, es decir, no hay suficiente diferenciación de lo que es lo psíquico y lo somático en este tipo de problemáticas, entonces la irritación en la piel se confunde con la irritación mental. Una persona que sufre, está sumamente excitada, esto lo va a realizar en su propia piel. En situaciones de duelo, cuando la persona en estos casos no puede resolverlo psíquicamente y lo intenta resolver a través del dolor, en la piel se arranca personajes de su historia. En las personas que quieren cambiar algunos rasgos propios, se llama los dismorfofóbicos. Este cambio lo hace a través de instaurar algún tipo de imagen realmente horrible, porque personas que llegan a cortarse, a quemarse con cigarrillos, lastimarse en forma muy abrupta, de esta misma manera. Y les voy a comentar que en realidad no hay un grupo psicopatológico, sino que se producen diversos cuadros psicopatológicos, desde la psicosis, lo más grave, a través de alucinaciones táctiles, como los neuróticos obsesivos, que todos conocen, que son personas que permanentemente se lavan, se rascan, se tocan hasta lastimarse algunas veces, y en la neurosis en general, cuando hay crisis de angustia, y algo de esto puede producirse. Graciela, yo he tenido en los últimos años, te diría años, porque bueno, tengo muchos de pediatra y sin embargo esto lo he visto en los últimos años, como una forma, me da cosa decir, pero moda o tendencia, de algunos púberes o adolescentes, ¿sí?, con lesiones autoinfligidas, como vos decís, autoprovocadas, sí, de cortes en las muñecas, que son como autoflagelaciones, ¿no? Y que no tienen mucho que ver con un intento de suicidio, pero sí de autolesiones, y que muchos chicos del mismo grupo, por ejemplo. Claro, tiene que ver con esto que vos decías del mismo grupo, y muchas veces esto pasa en muchos otros tipos de situaciones, donde, bueno, es la moda, es la pertenencia al grupo, se van, uno diría entre comillas, contagiando una estrategia o una actividad de uno en relación al otro. Algo importante también que tiene que ver con esto es que muchas veces se realizan para ser vistos. Esto es otro punto que quizá problemas de identidad o identificación, o la persona que está muy insegura inconscientemente realiza, o de pertenecer, exactamente, como ocurre con los tatuajes, con la droga, bueno, sería otra temática. Muy bien, después lo seguimos comentando. Ha sido la licenciada Graciela Woman, psicóloga
matrícula nacional 18.576. Pasamos a la tanda de Radio Cultura y ya volvemos y comentamos todo esto que estaba diciendo recién la licenciada Graciela Buhmann. Muy bien, volvemos, reiteramos la pregunta, María, que le habíamos hecho a Graciela Buhmann, que no pudimos desarrollarla por la tanda publicitaria de Bueno, no, la estábamos Venezuela. comentando esto, ¿no? Con Graciela, cómo esta cuestión de las lesiones autoinfligidas, que como dijo ella y explicó, tiene tanto que ver con lo vincular y con las primeras experiencias infantiles y ese contacto primario con la madre, cómo todo esto además en algún momento toma énfasis, aparecen estas cuestiones, pero además hay a veces como conductas de imitación, de moda, donde parece que Es algunos cierto. pubres, adolescentes... Hay conductas de imitación y de moda, pero es de la misma manera que hace añares, y quizá obviamente hoy también, pero era más exclusivo, estaba la moda del cigarrillo. Muchos seguían y otros probaban y dejaban. O de la misma problemática de la droga. Es decir, hay conductas de imitación, pero no todos y bajo cualquier circunstancia lo realizan. Claro, hay que tener como... Hay que tener este tipo, uno diría, de fractura inicial, más que claro. predisposición, son fracturas iniciales reales por situaciones reales. Claro. Son tensiones en el psiquismo que no fueron suficientemente calmadas, contenidas, que es fundamental para el desarrollo orgánico y sobre todo psicoemocional. Entonces, sabemos que bueno, estas cuestiones pueden ocurrir, que de hecho suceden, que muchas veces nos impresionan, y es importante estar atentos sobre todo para tratar de lograr que algo de esto la persona en cuestión pueda tomar mínimamente contacto y conciencia de que está sufriendo y que por eso realice este tipo de prácticas. Decime, Grace, ¿y vos qué le dirías, por ejemplo, yo siempre desde la mirada pediátrica, ¿no? ¿Qué le dirías a las madres como, digamos, una manera de prevenir este tipo de cosas? ¿Cuál sería tu mensaje para una madre que te dice, bueno, nada, yo estoy preparada y quiero ser una buena madre, me importa y me preocupa cumplir con las necesidades afectivas y emocionales de un chico Por o de mi supuesto, hijo? y desde ya toda persona, toda madre o futura madre siente y quiere todo esto. Entonces lo que les diría es algo muy simple, que todos podemos tener dificultades y problemas que quizá también los tuvieron como hijas, y uno repite lo que sabe, lo que puede y lo que aprendió. Entonces el consejo sería autoobservarse, sin obsesionarse, pero decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? Que pida también ciertas observaciones de la pareja, de los familiares, tratar de observarse y siempre estar atento al cuidado y al contacto, que sea cuidadoso, adecuado, y esto que es tan difícil, la conexión y el contacto emocional, ¿no? Que es la base de la vida. Bueno, estar atento a la posibilidad de realizar algo de esto, o bastante de esto. Y algo interesante de decirles es que, así como la piel, yo he leído una frase que me parece maravillosa en todo esto, ¿no? Y se los digo quizá también a los dermatólogos, que así como la piel es el límite, desde lo externo del cuerpo a lo interno, el límite que contienen nuestros órganos, es un límite. Pero en este caso cambia la función. Del límite pasa a ser un espejo del alma. Que la doctora Rick me estaba diciendo fuera del micrófono que te quería comentar algo. Sí. Sí, que no hace mucho yo tuve un caso, no era una niña, era una mujer ya de 35 años, con obesidad mórbida, que le habíamos hecho una cirugía bariátrica para ayudarle a bajar el peso. También estaba tratada por hipotiroidismo y casualmente le comenzaban a aparecer alrededor de la boca lesiones así tipo ampollosas. Y esas lesiones, bueno, al principio se interpretaron como que era un herpes, o sea, se le daban tratamiento con aciclovir, las lesiones empeoraban. Además es lo que dicen estos pacientes, son insectos, bacterias, virus, en este caso herpes, que a veces los pueden estar. Algo esencial, y muchas veces estas prácticas se realizan sobre problemas cutáneos reales, uno diría empeora el problema real. Bueno, como con el tratamiento con antiviral, obviamente las lesiones no se curaban y iban en empeoría, digamos. Después lo interpretaron que era un impético, o sea que era una infección bacteriana. Le dieron antibiótico y tampoco resultaba. Hasta que, o sea, porque ella
tampoco es como que en ese momento no tenía conciencia de que ella era la que se estaba generando las lesiones, que después de un gran análisis se descubrió que era ella misma que se quemaba con ácido alrededor de la boca. Y lo interpretaron como si fuese una disociación de la personalidad. O sea... Bueno, hay que tener como siempre cuidado en las interpretaciones exteriores, ¿eh? Como siempre digo, estos son generalizaciones, esta causación es real, pero siempre hay que ver caso por caso. Lo ideal, por supuesto, es que esta persona pudiera hacer algún tipo de tratamiento terapéutico. Muy bien, pasamos a la tanda publicitaria y la música. Y ya